Y ciudadanos interesados en mejorar el sector salud del país lanzaron la plataforma huachicoldemedicinas.org para denunciar el desabasto de medicinas en el país. Vamos a conocer más detalles. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2016, el 22.9% de las personas con recetas no recibió la totalidad de medicamento requerido. El sexenio pasado cerró con irregularidades cometidas en el sector salud por 3.137 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Parte de esas irregularidades se deben a las redes de corrupción y las ineficiencias por parte de autoridades, intermediarios del sector salud o funcionarios que se roban medicamentos para obtener beneficios propios, indicó Mauricio Merino, presidente nacional de Nosotros. Se detectó, en efecto, que el dinero transferido para la compra de medicamentos y aún la compra de medicamentos anunciada por las instituciones públicas de salud no correspondía, sin embargo, con los inventarios de las farmacias, de los hospitales y de los centros de salud. Para realizar la denuncia, lo único que se debe hacer es ingresar a la página huachicoldemedicinas.org, escribir el nombre, medicamento no entregado, padecimiento, institución, entidad federativa, correo electrónico y teléfono. Nuestra posición es hoy de denuncia y de exigencia con los grupos de pacientes para que este problema no se eternice. Y es que el mercado de medicamentos y fármacos está valuado en 185,000 millones de pesos, y el robo de estos, el mercado negro, representa entre 13 y 30,000 millones de pesos anuales. El país se encuentra dentro de estas cifras. La Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de 7,703 millones de pesos del Seguro Popular a través de 13 auditorías ligadas al abasto de medicamento. Mariana Sánchez, 21 Noticias.